Acuérdese, todo esfuerzo que usted hace para Dios tendrá su justa recompensa. Cuando usted haga algo para algo, hágalo como para Dios y sepa que va a tener su justa recompensa. Jesús dijo que hasta un vaso de agua fría que usted le dé a uno de sus pequeñitos, dijo Jesús, no se va a quedar sin su recompensa. Oiga bien, hasta por un vasito de agua fría. Juan 17:3, hermano, amén. Estamos estudiando la doctrina del único Dios verdadero. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron dispuestos para aprender? Juan 17:3 dice la palabra del Señor, es el texto que hemos estado tomando como base de la doctrina el único Dios verdadero. Dice el versículo 3, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no hay otro, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche de este día martes, es una bendición, es un privilegio que tú nos das poder estar aquí. Hemos adorado tu santo nombre, Señor, y nos hemos alegrado también delante de tu presencia, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que respaldes mi vida para dar a conocer la verdad acerca de ti, ya que en este versículo que acabamos de leer nos enseña que la vida eterna consiste en llegar a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y el propósito de venir a estudiar, Señor, es porque queremos llegar a conocerte cada día más. Que con cada estudio que pase, Señor, podamos llegar a conocer cómo tú eres, cómo es tu carácter, cuáles son tus propósitos, Señor eterno. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu me guíe, Señor, a toda verdad y a toda justicia, y que prepares mi corazón como el corazón de cada uno de los que vinieron en esta noche, Padre. Mira, Señor, yo sé que cada uno de los que estamos aquí hicieron el esfuerzo, Señor. Algunos quizás con cansancio, algunos quizás pospusieron algo más, Señor, pero yo te pido que nos recompense, Señor, estando tu presencia aquí con nosotros, hablándonos, Señor, y que podamos aprender más acerca de ti en el día de hoy, Señor. Toma el control, Espíritu Santo, de mi vida, de este lugar. Toma el control y te pido, Dios, te levantes con poder contra toda oposición del reino de las tinieblas, Señor. Reprende, Señor, cancela toda obra de las tinieblas que se levanta para que tu palabra no sea predicada. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Dios. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dice nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que lo conozcan a Él, el único Dios verdadero. No podemos llegar a obtener vida eterna sin conocer a Dios, porque Dios es el que nos da la vida eterna, y Dios es el que llevó a cabo por medio de sus propósitos el ejecutar, el salvarnos, hermano, a los seres humanos para que pudiésemos obtener esa vida eterna. Hace 8 días veíamos, hermano, o hemos estado viendo algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. Yo les decía en un principio, yo sé que usted no lo necesita, yo sé que usted cree en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Yo sé que usted cree en Dios, hermano. Y no necesitara yo a usted mostrarle todo eso, porque yo sé que para usted la presencia de Dios es algo que es real. Algunos pudieran decirme, hermano, yo creo en Dios porque Dios me hizo un milagro. Unos dirían, Dios me sanó. Otros dirían, Dios me ha transformado, Dios me cambió mi vida. Otros dirían, yo lo he sentido a Dios, ¿verdad? Entonces, pero estudiamos esto, hermano, para que su fe que usted ya tiene se afirme cada vez más. Mira lo que el versículo dice, que Dios quiere que lo conozcamos. Y yo les decía que podemos llegar a conocer a Dios
a través de la lectura de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por medio de leer, tú conoces acerca de ese Dios. Aquí quedaron registrados sus obras, sus hechos y lo que Él habló y enseñó, hermano. Ahí quedó. Entonces, cuando tú lo lees, tú vas conociendo un poco más a Dios, hermano. A Dios lo llegamos a conocer también a través de la oración. Cuando tú oras, hermano, y tú tienes esas experiencias íntimas entre tú y Dios, ¿verdad? Tú lo llegas a conocer a Él. Pero también hemos estado viendo que podemos llegar a conocer algo acerca de Dios por medio de la creación. Hace 8 días veíamos cómo llegamos a comprender la inteligencia de Dios y el poder de Dios por medio del diseño del universo. Usted se recuerda, hace 8 días dijimos que el universo, los científicos dicen que está diseñado con una precisión impresionante, hermano. Estuvimos viendo la cantidad de billones de estrellas que hay en el universo y cómo en Isaías nos dice que Él las creó todas y que las llama por su nombre. Entonces, a través de ello comprendemos que Dios es un Dios poderoso, ¿sí o no? Él lo creó, hermano, ese vasto universo. Pero hoy vamos a ver un argumento más, hermano, y ya después para el otro martes vamos a pasar viendo más acerca de Dios. Todavía nos hace falta ver los atributos de Dios, los nombres de Dios, la Trinidad de Dios. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo conforme vayan pasando las semanas, si Dios lo permite. Pase, hermana Alma, por favor. Entonces, esto es lo que estamos viendo, los argumentos a favor de la existencia de Dios. Ya presentamos 2, hermano, y que están confirmados por la ciencia, ¿verdad? Porque algunos creen que la ciencia y la Biblia, o la ciencia y Dios, están peleados. Estamos viendo que los descubrimientos más modernos, al contrario, están confirmando lo que la Biblia dice, hermano. Pasa, hermana Alma, por favor, la siguiente imagen. Hoy vamos a mirar este argumento, hermano, el argumento a partir de la ley moral. Este es otro argumento que vamos a aprender el día de hoy. O sea, a través de lo que vamos a aprender hoy, nos vamos a dar cuenta de la existencia de un ser supremo, de un Dios moral. Y esto es lo que vamos a aprender. Ahora no nos vamos a enfocar en la creación como el universo, lo que tiene que ver con las estrellas, con el universo creado, pero ahora vamos a ir enfocados, hermano, en el ser humano. Un argumento, hermano, que tiene que ver con la observación o con el analizar la misma vida del hombre, la misma naturaleza del ser humano. Por eso le llamamos el argumento de la ley moral. Mira lo que dice, hermano. Este argumento, vaya poniendo mucha atención, este argumento está basado en la naturaleza del hombre. O sea, lo que hoy vamos a estudiar es al hombre mismo que Dios creó. ¿Cuántos dicen amén? Dios creó al ser humano. Amén. Entonces, el hombre es dueño de una naturaleza moral, hermano. O sea, el hombre posee una naturaleza moral. Es decir, su vida es regulada por conceptos del bien y el mal. O sea que las personas poseemos una naturaleza moral. Nosotros conocemos, hermano, naturalmente el bien y el mal. De una manera natural, ¿sí o no? De una manera natural, el ser humano conoce o tiene un concepto de lo que es el bien y lo que es el mal, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, hermano. Ahora, la razón por la cual creemos que debemos hacer el bien en lugar del mal, sí o no, que todos tenemos esta creencia, que tenemos el deber o la obligación de hacer el bien en lugar del mal, ¿sí o no? Todos nos sentimos con esa obligación de hacer el bien y no el mal, ¿sí o no? A veces hacemos el mal, pero dentro de nosotros sabemos que nuestra obligación es hacer el bien y no el mal. Tenemos este conocimiento, hermano. Ahora, la razón por la cual creemos que debemos hacer el bien en lugar del mal es porque hay una ley moral que ha sido escrita en nuestros corazones. Escucha bien, la razón por la cual creemos que debemos de hacer el bien y no el mal es porque hay una ley moral la cual ha sido escrita en nuestros corazones. Está aquí adentro, hermano. Allí está escrita, hermano, esa ley moral, hermano. Amén. En otras palabras, hay una prescripción
a hacer el bien que ha sido dada a toda la humanidad, hermano. Hay una prescripción, o sea, fue prescrito, hermano. Tenemos como, todos sentimos como una obligación a hacer el bien, hermano. Y esto abarca a toda la humanidad, ¿sí o no? ¿Ha escuchado personas que dicen, si yo tuviera dinero, yo le ayudaría a mucha gente? ¿Ha escuchado? O quizás nosotros lo hemos dicho eso. Si yo tuviera, yo ayudaría. Ahora, ¿de dónde nos viene este concepto o el sentir esa obligación de ayudar? ¿De dónde nos viene? Es porque hay una ley moral dentro de nosotros, hermano, que nos dice que debemos de hacer el bien. Amén. Hay una ley moral dentro de cada persona que nos enseña, hermano, una conducta, nos ayuda a diferenciar la conducta correcta de una conducta incorrecta, hermano. Está dentro de nosotros. Y eso es lo que vamos a mirar. Hoy vamos a analizar un poquito este argumento a partir de la ley moral. Entonces nos vamos a ver a nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta que este argumento va en favor de la existencia de un ser supremo al cual nosotros llamamos Dios. Amén. Pase la siguiente imagen, por favor. Romanos 2, 14, 15. Nos confirma la Biblia lo que te acabo de explicar. Romanos 2, 14 al 15. Ahí está en la pantalla o búscalo en tu Biblia también. La Biblia confirma lo que te acabo de explicar. Que hay en todos nosotros, hermano, este sentir del deber de hacer el bien y no el mal. Ahora, a veces no lo hacemos, a veces hacemos el mal, pero nosotros sabemos que está el deber de hacer el bien, por naturaleza. No es que alguien más nos obligue o nos diga, está en nosotros el saber eso, hermano. Romanos 2:14. Mire cómo el apóstol Pablo, obviamente él lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de esto, hermano. Dice el verso 14: porque cuando los gentiles que no tienen ley, ahora bien, aquí vamos a ir punto por punto. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hasta ahí. Recuérdate que en el tiempo antiguo el mundo estaba dividido en dos partes, por así decirlo. Por un lado, el pueblo judío, y por otro lado, el resto de las naciones que eran llamados o considerados gentiles, hermano. Amén. Incluso hasta el día de hoy, los judíos, así ellos consideran el mundo, que están ellos y el resto. O sea, ellos, el pueblo escogido según ellos solamente, y los demás son los pueblos paganos, los gentiles. Entonces, dice el verso 14, que cuando los gentiles que no tienen ley, acuérdate, ¿a quién les fue dada la ley de Dios, hermano? ¿A qué pueblo? ¿A qué nación? ¿A quién? A Israel, ¿verdad que sí? A los judíos. De ahí en más, todas las demás naciones eran llamadas o consideradas gentiles, pero no tenían una ley escrita, hermano. Entonces mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no la tenían escrita, no les fue dada a ellos. Pero luego mira lo que dice. Hacen, ¿por qué dice? Por naturaleza, o sea, es algo natural. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, o sea, las personas, aunque no tengan ley, aunque no tengan la ley escrita, aunque no la tenían, dice, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, hermano. Amén. Amén. Aquí está la Biblia. Mira lo que Pablo dice, que cuando las naciones gentiles que no tenían la ley de Dios escrita, como la tenía el pueblo de Israel, pero Pablo dice, cuando ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, lo que estaba escrito en la ley, dice, ellos aunque no tienen la ley escrita, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Dice, porque cuando ellos hacen por naturaleza lo que está escrito en la ley,
Ellos muestran la obra de esta ley escrita en sus corazones. O sea que todas las personas de todos los tiempos sabemos de esta ley moral que nos enseña a distinguir entre el bien y entre el mal, entre lo que es correcto y entre lo que es incorrecto. Todas las personas de todas las épocas, hermanos, sabemos de esto. Incluso dice ahí el versículo 15 que dando testimonio su conciencia. O sea que Dios nos dejó a la conciencia como un testigo de esta ley moral. De manera que cuando el humano actúa de una manera incorrecta o va en contra de esa ley moral que está dentro de él, dice que la conciencia dice, los acusa. ¿Te fijas ahí en el versículo que dice eso? Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles. ¿Te fijas? Mira bien, Dios dejó la conciencia como ese testigo. De manera que cuando tú y yo o cualquier ser humano viola o va en contra de lo que esa ley moral que nos enseña el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Entonces, cuando nosotros hacemos lo incorrecto o contrario a esa ley que está dentro de nosotros, la conciencia es un testigo que viene y nos acusa y nos dice, has violado lo que la ley te ordena hacer. Y uno sabe, ¿sí o no? Pero también dice ahí que la conciencia quedó como un testigo, hermano, para defender, porque luego mire, dice, y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. O sea que cuando tú y yo estamos ante una situación y hacemos, siguiendo esa ley moral dentro de nosotros, hacemos lo que es el bien o lo que es correcto, la conciencia está como testigo ahí para defenderte, o sea, para decirte, hiciste lo correcto, ¿sí o no? ¿A ti te ha pasado que cuando tú haces lo correcto, uno sale hasta con la cara levantada, sí o no? Tú puedes levantar tu cara en lo alto porque dices, dije la verdad, ¿verdad? O hice lo bueno, hice lo que tenía que hacer. Te pongo un ejemplo. Fíjate cómo esta ley moral, hermano, hasta en las cosas más que aparentan más sencillas, hermano. Tú vas manejando, ¿no? Por el freeway. Está lloviendo, ya sea lloviendo o no lloviendo. Y miras que está alguien por ahí con sus luces prendidas. Y lo miras que el pobrecito está batallando queriendo de cambiar su llanta ponchada. Y desde que te vas acercando, la ley moral dentro de ti te dice qué es lo correcto que tienes que hacer. ¿Y qué es lo correcto que tendríamos que hacer? Ayudar. ¿Y qué hacemos? Nos vamos del liso, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces porque quizás llevamos prisa, porque quizás también si uno va para el trabajo y va tarde, dice, ya voy tarde y si me detengo ahí, más tarde se me va a hacer. Pero la ley moral nos dice que lo correcto que teníamos que haber hecho era pararnos y ayudar a nuestro prójimo, ¿sí o no? Y cuando no lo hacemos, la conciencia luego te dice, híjole, dices que eres cristiano, un ejemplo. Dices que eres cristiano y lo miraste a tu prójimo ahí necesitado y hasta te volteaste mejor para el otro lado. O sea, la conciencia luego viene como un testigo para acusarte. Pero cuando tú te detienes y haces lo correcto, ¿verdad? Y ahí te mojas, quizás estaba lloviendo y te bajas y le dices, ocupa ayuda, mire, yo le ayudo ahorita para que rápido usted cambie su llanta. ¿Qué sucede? Una vez que tú haces lo correcto, tú te subes a tu carro y sientes una satisfacción porque la conciencia te va diciendo, hiciste lo que tenías que haber hecho, ¿sí o no? Entonces esa es la ley moral, hermano. Hay una ley que está dentro de cada persona que nos enseña el bien y el mal, lo que es correcto hacer, lo que es incorrecto hacer. En todos hay esta ley. No siempre la obedecemos, pero de que está ahí, ahí está. Lo está diciendo aquí también en la Biblia, en Romanos 2, 14 y 15. Pero pasa la siguiente imagen, por favor. Ahora vamos a mirar este argumento de una manera lógica, como hemos estado viendo las otras dos veces, hermano. Si los dos razonamientos primeros, el 1 y el 2, son verdad, la conclusión de abajo tiene que ser verdad entonces, ¿ok? Si los dos razonamientos de arriba son verdad, la conclusión de abajo tiene que ser verdad. Dice el razonamiento 1, hermano, cada ley tiene un legislador. El razonamiento número 2 nos dice que hay o que existe una ley moral. Entonces la conclusión lógica es, por lo tanto, debe haber un supremo legislador moral de esta ley, hermano. Una vez más,
el razonamiento 1 nos dice que cada ley o toda ley tiene que tener de a fuerzas un legislador, alguien que la dio, ¿sí o no? El razonamiento 2 nos dice que hay o que existe una ley moral, hermano. Por lo tanto, la conclusión lógica es: debe de haber un supremo legislador moral que nos dio esa ley, que la puso dentro de nosotros, hermano. Entonces, si los primeros dos razonamientos son verdad, la conclusión tercera, por lógica, tiene que ser verdad. Y eso es lo que vamos a ir viendo poquito a poco con la ayuda del Señor. Pasa la siguiente imagen. Ok, entonces el primer razonamiento nos dice que cada ley tiene un legislador. ¿Qué es un legislador, hermano? Un legislador es una persona o es un organismo que dicta o establece leyes. Eso es un legislador. Una persona o un organismo que dicta o establece leyes, como en este caso, hermano, los diputados o el Senado, hermano, ellos dictan o ellos establecen ciertas leyes. Por lógica, todos sabemos que, por ejemplo, voy a poner como ejemplo este país, esta nación. Esta nación tiene un conjunto de leyes, ¿sí o no? Pero esas leyes no aparecieron por sí solas. Tuvo que haber un legislador, o sea, una persona o un organismo, ya sea el Senado o la Cámara de Representantes, que aprobó esas leyes y nos las dio. Todos sabemos eso. Las leyes que existen en el estado de Washington, tuvo que haber habido alguien que las dio. No existen por sí solas. Ahora, entonces, cuando se dan esas leyes, quiere decir que hay personas que están obligadas a cumplirlas. Y esas mismas personas tienen la obligación o el deber de cumplirlas, hermanos, porque si no van a tener problemas, ¿sí o no? Las leyes que son dadas, hermano, nos hacen que nos veamos obligados a cumplirlas. Cuando uno no las cumple, uno se mete en problemas, hermano, con el gobierno, con la autoridad que nos dio esas leyes, hermano. Entonces, este primer razonamiento es sencillo y es por lógica, hermano, que las leyes que tenemos tuvo que haber alguien que las dio. Ya fuera una persona, como usted ha visto que últimamente Donald Trump usted lo mira que lo sale en las noticias y abre un documento y resulta que dice que está firmando cierta ley. Y dice, a partir de tal día y de tal fecha y de tal mes, esta ley entra en vigor, ¿sí o no? Y lo que nos queda a todos los ciudadanos o a los que vivimos aquí, algunos van a decir, yo no soy ciudadano. Bueno, a los que vivimos pues aquí, lo que nos queda es seguir o acatar esa ley, hermano. Pero esa ley está ahí porque alguien la dio. Entonces, pasen la siguiente imagen, por favor. Ahora, el razonamiento número 2 nos dice que hay una ley moral. Pero ahí está una pregunta. ¿Es verdad que existe una ley moral? ¿Será que es cierto? Algunos dicen sí. Yo le pregunto a usted, ¿qué me dice? ¿Existe una ley moral, hermano, dentro de nosotros, sí o no? ¿Qué me dice usted? ¿Habrá alguien que diga que no? Ahora, pudiera ser que aquí dicen que todo sí, pudiera ser, pero hay personas que dicen que no, hermano. Mire bien, dice ahí en la imagen, hermano, cuando decimos que existe una ley moral, nos referimos al sentido innato. Esta palabra innato quiere decir algo que heredamos, ya traemos en nosotros. Nos referimos al sentido innato que toda persona posee acerca del bien y del mal. O sea, lo que está diciendo ahí, cuando nos referimos a una ley moral, estamos diciendo a ese sentido que cada persona tiene acerca del bien y acerca del mal. ¿Sí o no que todos tenemos, hermano, ese sentido innato, hermano, acerca del bien y del mal? ¿Sí o no? Desde pequeño. Desde pequeño uno sabe, hay algo dentro de uno que le ayuda a diferenciar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. En otras palabras, todos saben que hay obligaciones morales absolutas. Nota esta palabra absoluta. Todos saben que hay obligaciones morales absolutas. Te voy a explicar brevemente por qué dice ahí obligaciones morales absolutas. Hay quienes creen que la moral es subjetiva. Escucha bien, pon mucha atención. Hay quienes creen que la moral es subjetiva. ¿Qué significa que la moral es subjetiva?
significa, hermano, que el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto, es cuestión de gustos o de opiniones. O sea, hay personas que dicen, no hay una moral absoluta, sino es cuestión de gustos y es cuestión de opiniones. O sea, hay gente que dice, lo que para ti es malo, pudiese ser que para mí no lo es. Pero hay una gran peligrosidad en creer que la moral es subjetiva. O sea, que está de acuerdo a nuestra opinión o a nuestro gusto. Te voy a explicar por qué. Imagínate que alguien que piensa que la moral es subjetiva, o sea que va de acuerdo a la opinión o al gusto de cada quien. Imagínate que esa persona, ella crea que asesinar es mal. Es malo, es incorrecto. Pero imagínate que esa misma persona se encuentra a alguien que le apunta con una pistola, y la persona, a pesar de que él cree que la moral es subjetiva, o sea que es cuestión de opinión, imagínate que le ruega al otro y le empieza a decir, por favor no me mates, porque eso es incorrecto. Si la moral es subjetiva, el otro le puede decir, para ti es incorrecto, pero para mí no lo es. Por lo tanto simplemente te voy a dar un tiro en la cabeza. No sé si está captando el problema que habría si dijéramos que la moral es subjetiva. O sea, si fuera cuestión de opinión o de gustos, hermano. Muchos dicen, no, es cuestión de gustos. Un ejemplo, nos acusan a nosotros los cristianos y dicen, por ejemplo, en el tema del homosexualismo, ellos dicen, pues, como para nosotros la moral es subjetiva, es cuestión de opiniones, la gente dice, para ti tu opinión es que el homosexualismo es incorrecto, para mí no lo es. Nosotros, por ejemplo, los cristianos estamos o debemos de estar en contra del aborto, porque para nosotros es incorrecto matar, asesinar bebés a seres humanos, porque son seres humanos, independientemente de los meses que tenga. Para nosotros es incorrecto, es malo. Si la moral fuera subjetiva, la persona puede decir, pues para ti es incorrecto el aborto. La persona puede decir, para mí no lo es. Ahí había problemas. Ahí hay problemas, hermano. Entonces yo le explico esto porque hay personas que así piensan. Y hay personas que quizás te van a decir a ti que... Gracias, hermano. Hay personas que quizás te van a decir a ti, no, pues lo que para ti es incorrecto, para mí no lo es. Pero si le robaras algo, la cartera a esa persona, el celular, y si tú le dirías, te lo robé porque tú piensas que es incorrecto, pero para mí no es incorrecto, así es que pues venga. ¿Crees que se enojaría la persona? ¿Sí o no? ¿Qué me dice usted? ¿Se enojaría, sí o no? Ahí diría, oh, no, eso es malo, eso es incorrecto. Y si usted le diría, no, pues como es cuestión de opinión, tú opinas que es malo, yo opino que es bueno, así es que pues venga para acá. Entonces, cuando decimos que hay una ley, existe una ley moral, hermano, nos referimos a que todos saben que hay obligaciones morales absolutas. No es cuestión de gustos, no es cuestión de opiniones, mi amado hermano. Mira bien, una obligación moral absoluta es algo que ata a todas las personas en todo momento y en todos los lugares. Te lo voy a explicar. Por ejemplo, el homicidio es una obligación moral absoluta. El homicidio ata, hermano, o aplica a todas las personas en todo momento y en todo lugar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todos sabemos por naturaleza que el homicidio, el asesinar, el matar a alguien es incorrecto, ¿sí o no? Esto aplica a todas las personas. O sea, no hay alguien que diga, pues para ti es incorrecto, para mí es correcto. ¿Verdad que no está bien eso? ¿O qué me dice usted? ¿Verdad que aplica a todos el saber que es incorrecto matar a alguien, quitarle la vida a alguien? Entonces esto aplica a todas las personas. Ahora, esto aplica en todo momento. ¿Qué quiere decir? Que así como hoy es incorrecto matar a alguien, lo era hace 100 años también, y lo va a ser de aquí a 50 años más, seguirá siendo incorrecto el asesinar a alguien, hermano. Aplica en todo momento y en todo lugar. O sea que alguien no puede decir que en los Estados Unidos de América es incorrecto asesinar, pero que en África o en China es correcto asesinar. No, hermano,
Estas obligaciones morales absolutas aplican a todas las personas, aplican en todo momento, hoy, hace 100 años, de aquí a 100 años, y aplican en todo lugar. O sea, asesinar es incorrecto en América, en México, en Centro, Sudamérica y en cualquier continente. Asesinar es incorrecto, hermano. Aplica a todos, aplica en todo momento. Por ejemplo, torturar bebés, hermana Marisol. Pero los musulmanes, ellos creen que matar a otras personas es bueno por su cultura. Entonces... Ok, buena pregunta. Mire bien. En esta nación, como hay universidades importantes, y como pues muchos de los maestros de universidades son ateos, no creen en Dios o no creen en la palabra de Dios, en esta nación hay muchas personas que creen en lo que les estoy explicando, y voy a llegar allá a lo que dice nuestra hermana Marisol. En esta nación hay muchas personas que creen en la moral subjetiva, o sea, que lo correcto o lo incorrecto va de acuerdo a la opinión de cada quien, ¿verdad? A lo que cada quien opina o piensa, al gusto de cada quien. No he hablado hasta ahorita yo personalmente con una persona americana que piense así. Pero por ejemplo, si tú un día te tocara hablar con una persona que te diga que considera que la moral es algo de cuestión de gusto o de opinión, si es de aquí, tú sencillamente pregúntale, ¿qué opinas tú acerca de las personas que tiraron las Torres Gemelas y mataron a cientos de personas inocentes? O sea, imagínate que yo le diga a esa persona, pues, ¿tú qué opinas? ¿Fue correcto o incorrecto? ¿Qué va a decir la persona, hermano? Que fue incorrecto. Ahora, pero yo le pudiera decir, quizás como tú crees que la moral es subjetiva o que va de acuerdo a las opiniones de cada quien, yo le pudiera decir a esta persona, bueno, tú dices que fue incorrecto, pero quizás para Osama Bin Laden fue correcto, que es lo que menciona nuestra hermana Marisol. Quizás para él, pudiera ser que para ellos, los árabes, los musulmanes que tiraron con los aviones esas Torres Gemelas y mataron a gente inocente, quizás ellos pudieran decir que es correcto. Ahora, pero si volteamos la situación, hermana Marisol, ¿qué pasaría si en lugar de que se hubieran estrellado los aviones aquí en Norteamérica y hubieran matado a gente inocente de aquí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés y hubieran matado tanto a los musulmanes que las mandaron a matar y a sus familiares? ¿Qué pensarían esas personas? ¿Que fue correcto o incorrecto? ¿Qué dirían allá si hubiera sido al revés? ¿Qué cree usted que dirían los árabes de allá? Que fue incorrecto. Porque bien en el fondo sabemos que eso, así haya sucedido en América o en China o en África, es incorrecto. Ahora, los musulmanes en este caso, hermana Marisol, hacen algunas cosas debido a sus creencias, a lo que supuestamente su religión les manda. Pero a lo que yo quiero ir, hermana Marisol, es que en el fondo, en realidad, cada persona sabe que asesinar gente inocente es incorrecto. O sea, no importa si un libro nos diga lo contrario, sea el Corán, en el fondo dentro de nuestro ser sabemos por naturaleza que asesinar gente inocente es incorrecto, ¿verdad? Entonces, ellos lo saben porque si se los hicieran a ellos, ellos dirían que es incorrecto que les hayan matado a las personas. Entonces, es, hermano Robin. Ok. Inocentes, pues, si hablamos de que no son inocentes, pues estaríamos diciendo que está bien. Sí, ok. Sí le entiendo lo que me quiere decir, pero en este caso quería puntualizar como el ejemplo de, como decía nuestra hermana Marisol, de los árabes. Entonces, en este caso, por ejemplo, sabemos que los aviones que ellos tiraron, pues ahí realmente era gente inocente. Aunque realmente, pues sabemos por naturaleza que no deberíamos pues de matar, ¿verdad?, a nadie. Es más, escuche bien, incluso a una persona que es culpable de algo, te pueden llevar a la cárcel si tú lo matas, aunque tú digas me robó, me ofendió, me hizo esto. O sea, delante de las leyes humanas es incorrecto, ¿sí o no? Y nosotros mismos sabemos que
que es incorrecto, hermano. Amén. Si tú asesinas a alguien porque le hizo alguien a tu hijo, le hizo algo a tu hijo, a tu hija, a un familiar, tú y yo sabemos que es incorrecto, aunque esa persona sea culpable de un crimen, ¿sí o no? Entonces, no lo deberíamos de hacer, hermano. Entonces, como les digo, una obligación moral absoluta, como por ejemplo, no asesinar, implica a todas las personas, en todos los momentos y en todos los lugares, hermano. O sea, matar es incorrecto aquí en China. Ahora, alguien me podría decir, pero ¿por qué la gente mata? Pues porque somos pecadores. Somos gente que nos dejamos de llevar por nuestras pasiones, por nuestros impulsos. Pero el hecho de que alguien mate no significa que sea correcto, ¿verdad que no? Como por ejemplo robar, tomar lo que no es nuestro. Sabemos que es malo aquí, en China, en África, y robar es malo hoy como lo fue 100 años antes, como de aquí a 100 años seguirá siendo incorrecto el robar. Amén. Entonces todos sabemos que hay esta ley moral dentro de nosotros. O sea, tenemos esa obligación de hacer el bien y no el mal, de hacer lo correcto y no lo incorrecto. Pasa la siguiente imagen. Ahora, este saber de que hay una ley moral en nosotros, desde el tiempo antiguo, hermano, las personas sabían, podían entender. Dice ahí, los antiguos pensadores llamaban a la ley de lo que está bien y lo que está mal, la ley de la naturaleza. Esta ley fue llamada la ley de la naturaleza porque la gente pensaba que todo el mundo la conocía por naturaleza y no necesitaba que se le enseñase. Mira, los antiguos pensadores le llamaban a la ley de lo que está bien y de lo que está mal, la ley de la naturaleza, porque hacían referencia a que era algo natural pues en el hombre. O sea, ellos pensaban que todas las personas sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal de una manera natural, sin que alguien más les viniese y les enseñase, ¿sí o no? Desde pequeño uno se va dando cuenta de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí o no? Uno sabe que mentir es incorrecto, ¿sí o no? Desde pequeño. Uno sabe que robar es incorrecto desde pequeño, ¿sí o no? Uno lo sabe, hermano. Sin que uno haya leído la Biblia o ¿verdad? O que le hayan a uno en su casa hablado de los mandamientos de Dios, pero dentro de nosotros sabemos lo que está mal y lo que está bien, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esto desde el tiempo antiguo, hermano, las personas lo han sabido. Ha habido por naturaleza este conocimiento de lo correcto y lo incorrecto. Pero pase una vez más la siguiente imagen, la imagen que sigue. Volvemos ahí a Romanos 2, 14 y 15, que es lo que la Biblia también nos dice, que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, note la palabra, hacen por naturaleza, algo que es natural, algo que no necesitaron leer un libro o la ley de Dios, sino que por naturaleza, de una manera natural, estaba en su ser y ellos lo hacían. Dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Muchas de las veces, cuando somos nosotros los que hacemos lo incorrecto, no queremos aceptar. Pero ¿sabes cómo nos damos cuenta de esa ley moral que existe? Cuando nosotros somos los afectados. O sea, cuando alguien nos miente, hermano, nos sentimos afectados, ¿sí o no? Por ejemplo, alguien te vende un carro que estaba descompuesto y pagaste tanto por ese carro. Y tú sientes aquello aquí dentro de tu ronco pecho. Por naturaleza tú sientes que fue injusto lo que se hizo contigo. Por eso yo les digo, a alguien que crea, hermano, que la moral es subjetiva, que es cuestión de opinión, hazle algo injusto y vas a ver cómo va a reaccionar. Porque a veces no somos conscientes de esta ley a la hora de nosotros hacer algo malo, pero cuando nos hacen algo a nosotros,
¿No has oído tú conversaciones tales como esta? Mira, o quizás nosotros lo hemos dicho. ¿Has oído conversaciones cuando alguien dice: ¿y cómo te sentirías tú si alguien te hubiera hecho lo mismo a ti? ¿Has oído tú conversaciones tales como, hasta en los niños lo vemos, dice: dame de tu naranja porque yo el otro día te di de la mía? ¿Verdad que sí? Porque dentro del ser, aún de ese pequeño, ese pequeñito entiende que hay algo injusto que está pasando ahí. O sea, él dice: la vez pasada, en otras palabras, la vez pasada yo te di, lo justo es que tú me des. ¿Cómo se siente usted cuando usted está formado en una línea, sea del banco o sea de lo que sea, para recibir su cheque, y llega alguien más y se mete en la línea delante de usted? No le da chance a lo que se meta adelante. No, pero la no da chance. La persona que conoce de Dios dice: pásate adelante. Gloria a Dios, dice mi hermano Silvestre. El que conoce a Dios le dice: pásate adelante. Mi hermano Silvestre es de fe. Así es. Y así Pero, debe de ser. así debería de ser. Ahora, pero ¿sí o no que nos molestamos cuando alguien hace eso? ¿Sí o no? Que alguien se te meta cuando tú tenías ahí media hora esperando, y que alguien venga de la nada y se te meta ahí. Hay algo dentro de ti que te dice: eso es injusto, ¿sí o no? Entonces, por eso te digo, muchas veces no nos damos cuenta de esta ley moral cuando nosotros somos los que actuamos incorrecto, pero cuando alguien más actúa injustamente o de una manera incorrecta, inmediatamente nos damos cuenta. O sea, decimos: no estuvo bien lo que este hizo conmigo. Fíjate, interrumpiendo, yo iba a la tienda, a la Wico, y estoy atrás y me dice que está adelante: pase si está pagada. Y ya me despachan primero y le doy que está atrás. Sí lo hay, que toda la gente es personas buenas, sí hay. Sí lo hay. No crean que toda la gente es así. Hay gente verdad. Hay uno que otro que sí sigue la ley moral, ¿verdad? Hay uno que otro que es consciente de la obligación que tiene, ¿sí o no? Es como el ejemplo que le estaba poniendo de cuando un carro está descompuesto. Habemos unos que sabemos nuestro deber, nuestra obligación ayudarle, no lo hacemos, pero hay otros que sí lo hacen, ¿sí o no? Incluso a veces, escuche bien, incluso a veces nosotros los que somos cristianos no cumplimos con nuestra obligación de lo que la ley moral nos enseña. Incluso, y hay a veces personas que no son cristianas que actúan más de acuerdo a esa ley moral. O sea, que sienten ese deber y obligación de echarle la mano al otro, aún el que no es cristiano, hermano. ¿Sí o no? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que existe esa ley moral, porque aún a veces el que no es cristiano, que no lee la Biblia, sabe que tiene que cumplir con el deber o la obligación de ayudarle a otro. Pasa la siguiente imagen, por favor, hermano. Mire Mateo 7:12, hermano. Mateo 7:12. La regla de oro. ¿Cuántos conocen cuál es la regla de oro? Mira lo que Jesús enseñó en la regla de oro, hermano. Dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todos sabemos que hay una conducta correcta, y nosotros, sí o no, esperamos que las demás personas se conduzcan de una manera correcta para con nosotros, ¿sí o no? O sea, todos tenemos una idea de cierta conducta, de una manera correcta, que esperamos que las personas se conduzcan así con nosotros. Entonces, mira, por eso Jesús nos dijo: lo que ustedes quieran, todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, o sea, aquello que naturalmente sabemos y que esperamos de los demás. Nosotros esperamos que los demás nos hablen con la verdad o con la mentira. ¿Qué me dice usted? Nosotros esperamos que los demás nos amen o nos odien. ¿Qué dice usted? Nosotros esperamos que los demás sean justos o injustos con nosotros. ¿Qué me dice usted? ¿Verdad que por naturaleza
sabemos que hay cierto comportamiento que esperamos de los demás. Bueno, Jesús dice, así como ustedes, lo que ustedes esperan recibir de los otros, que les hablen con la verdad, que sean justos, que les den amor y no odio, Jesús dijo también, así ustedes hagan lo mismo con ellos. Esta es la regla de oro, hermano. Si siguiéramos la regla de oro, el mundo sería bien diferente. ¿Te has puesto a pensar eso? Y el que le haga el mal a uno hace el bien. Mi hermano Silvestre dice, el que le haga un mal a uno, nosotros hacerle un bien. Así escrito está. Así está escrito. Así es. El problema es que a veces nos hacen un mal, hermano, y le devolvemos dos. Decimos, me la vas a pagar, ¿sí o no? O sea, no es lo que debería de ser, pero así actuamos, ¿sí o no? Habemos quienes dicen. A mí un amigo me regañó porque practicaba con otro afuera. Feo me regañó. Yo estaba trabajando en la pista de la Chevy y que le traigo una bolsona de Chevy. Mire. Aquí está. Ay, perdóneme, mire nomás cómo lo regañé. Perdóneme por bien agotado. Ay, no lo esperaba de usted. Bien agotado, perdóneme y está perdonado. Puedes platicar a como tú quieras, a mí no me ofendes. Así me dijo, hermano. Hermano Silvestre lo regañaron y él como respuesta le trajo una cajona de cherries. Yo no le regalé coral, yo no hago coral a nadie. Le trajo su caja de cherries y mire, y hasta el hombre le pidió perdón. Sí me pidió perdón el hombre y está perdonado, pero a mí no me ofendiste de nada. Ahora, a mí no me ofende. Si así actuáramos, las cosas serían diferentes. Pero te vuelvo a repetir, nosotros sabemos lo que es correcto, pero siempre vamos en contra de esta ley natural. Nosotros decimos, a mí el que me la hace me la paga, ¿sí o no? Una gente que me regaña, yo no me enojo. ¿No se enoja? Yo le perdono. No se enoja, hermano Silvestre, que le ponga su buena regañada. Eso es bueno, pero lastimosamente no todos somos así. Ahora, Jesús decía, hermano, todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, así también tú hables. Yo te vuelvo a repetir, todos queremos que la demás gente sea justa, que nos hablen con la verdad, que nos traten bien, que sean amables con nosotros, que sean honestos, que sean sinceros, porque hay en nosotros este saber de decir, esta es la manera correcta de comportarse, y nosotros esperamos que los demás se comporten de esa manera, porque naturalmente sabemos que eso es lo correcto. Pero aquí Jesús hoy nos exhorta a nosotros y nos dice, así como esperas de las demás que sean contigo, así tú también hazles a ellos. Esa es la regla de oro, hermano. Nos está diciendo Jesús, no te gusta que te echen mentiras, tampoco tú les digas mentiras. No te gusta que sean injustos contigo, tampoco tú seas injusto con los demás. ¿Quieres que los demás sean amables contigo? También tú debes de ser amable. Eso es lo que Jesús nos está enseñando, hermano. Pase la siguiente imagen, por favor. Mire, Romanos 7, 18 y 19. El apóstol Pablo también habla de que él conocía una ley que había dentro de él, una ley para hacer, y que él incluso tenía el deseo de hacer el bien, pero él dice, no puedo. Pero él sí sabía que existía esa ley. Romanos 7, 18 al 19 dice, y yo sé que en mí, o sea, dentro de él, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Esto es lo que él dice, yo sé lo que es el bien, sé que es lo correcto que tengo que hacer. Es más, yo quisiera hacer lo correcto, dice el apóstol Pablo, pero luego dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Te pregunto, ¿alguna vez te ha pasado eso, que querías hacer el bien y en lugar de hacer el bien hiciste lo contrario? A todos nos ha pasado eso, ¿sí o no? Sabíamos qué era lo correcto de hacer, pero terminamos haciendo lo incorrecto. Y decimos, híjole, yo sabía que tenía que decir la verdad. Tenía que haber hablado la verdad aquí, pero la oculté, dije mentiras. ¿Sí o no? Entonces Pablo habla de que hay algo en él, que él sabe lo que es el bien y lo correcto para hacer, aunque él dice, pero a veces no lo hago, y a veces así nos pasa a los seres humanos. Pero de que la ley moral existe dentro de nosotros, existe, hermano. Ahora, otras personas que creen que venimos de la evolución, como para estos que venimos de la evolución, ellos dicen que somos animales, nomás que más evolucionados. Yo digo, si ellos quieren contar con los animales, que se cuenten, a mí que no me cuenten en ese costal. No, a mí que no me cuenten en ese costal de que somos animales.
Ahora, que a veces nos comportamos como animales es otra cosa. Eso ya es diferente, ¿sí o no? Algunos que creen que venimos de la evolución dicen que no es que actuamos bien por una ley moral que hay dentro de nosotros, sino por nuestros instintos. Te voy a poner un ejemplo bien claro para que diferenciemos lo que es el actuar por el instinto o actuar bajo la ley moral. Te voy a poner un ejemplo bien claro, pon atención. Imagínate que vas pasando por el freeway y miras un carro estrellado y que se está encendiendo en llamas. Y hay una mujer que está tratando de salirse por la ventana y está gritando por auxilio. Escucha bien. Tu instinto, tu deseo por ayudarla se va a despertar en ese momento. O sea, instintivamente, al mirar que el carro está en llama y que la mujer grita por auxilio, instintivamente tú vas a sentir de ir a ayudarla. Pero por otro lado va a haber el instinto de la preservación, o sea, el instinto de no querer sufrir tú un peligro, porque tú piensas y dices, ese carro, si voy y le ayudo a esa señora, como está en llamas, en cualquier momento va a explotar. Entonces nota bien, por un lado está el instinto de querer ayudar, pero por otro lado a la misma vez piensas y está el instinto de querer salvarte, de decir, si voy y le ayudo, pudiera ser que explote y me voy a morir junto con ella. Ahora, cuando llega esta lucha, hermano, viene algo tercero que es la ley moral, que la ley moral nos enseña y nos dice que suprimamos nuestro instinto por querer salvarnos a nosotros mismos y que hagamos lo correcto en ese momento, que lo correcto es ir a salvar la vida de la otra persona. O sea, lo normal sería querernos salvarnos y alejarnos, ¿sí o no? Eso sería lo normal, es decir, si explota el carro me voy a morir, no, pues me quiero salvar. Pero la ley moral viene y hace un juicio y nos habla con autoridad, y cuando estamos entre ¿qué hago? ¿Voy y ayudo o me salvo? La ley moral viene y te dice, lo correcto es que vayas y le ayudes. Y uno va y le ayuda a pesar que uno sabe que se puede morir junto con esa persona, pero por la ley moral ahí hizo su juicio, hermano. Entonces los instintos no es lo mismo que la ley moral. La ley moral está por encima de los instintos y nos ayuda a entender qué es lo mejor o lo correcto que debemos hacer. Pasa a la siguiente imagen, por favor. Entonces dijimos que el primer razonamiento es: toda ley tiene que tener un legislador, alguien que la dio. El segundo razonamiento es: existe una ley moral. Ya quedó claro. Ahora, si alguien de aquí pues aún sigue sin creer que en nosotros hay una ley moral, pues puede opinar o dar su opinión. Entonces la conclusión es, hermanos, por lo tanto debe de haber un supremo legislador. La ley moral debe tener una fuente más alta que nosotros, la ley moral que está dentro de nosotros. Ahora, las leyes terrenales aquí ya dijimos que las dan los senadores, los diputados, pero la ley moral que está dentro de nosotros debe de tener una fuente más alta que nosotros, ya que es una prescripción que está en los corazones de todas las personas. Y ya que las prescripciones siempre tienen un prescriptor, por lo tanto el prescriptor, o sea, el que prescribió aquí la ley moral, debe de existir, debe de haber un supremo legislador. O sea, los seres humanos desde que fueron creados con esa ley moral dentro de su ser. Tuvo que haber habido alguien que puso esa ley ahí, porque ya que es una prescripción, algo que está prescrito, hermano. Ya nacemos, hermano, y ya vamos a nacer y ya vamos a traer esa ley moral escrita aquí, hermano. Tú te fijas cuando te dan una prescripción, tú llegas a la farmacia y le dices, traigo una prescripción. Tú no le dices a la persona, apareció de la nada, hubo alguien que la prescribió, ¿sí o no? Y te la dio para que tú la llevaras. La ley moral que está dentro de nuestro corazón fue prescrita, hermano, desde el momento que el ser humano fue creado. Entonces, como hay una ley moral, tiene que haber un supremo legislador, o sea, alguien que la dio, alguien, hermano, que la estableció en nosotros. Pasa a la siguiente imagen, hermano. Dios mismo es absoluto e inmutable. Ahora, ¿por qué les quiero explicar esto? La moral que Dios nos dio es absoluta. ¿Qué quiere decir que es absoluta? Quiere decir que no cambia.
O sea que lo que Dios dijo que era incorrecto hace 1000 años sigue siendo incorrecto hoy y seguirá siendo incorrecto de aquí a otros 1000 años, hermano. ¿Por qué te explico esto? Porque hay personas que dicen, oigan, cristianos, anticuados, ya estamos en el siglo XXI, hombre, acepten el homosexualismo, acepten el lesbianismo, la Biblia es obsoleta, algo antiguo. O sea, dicen, ya modernícense. Si antes creían que el homosexualismo era malo, hoy ya tienen que cambiar, nos dicen a otros, ya tienen que cambiar ustedes su punto de vista. Lo que ellos no entienden es que Dios es absoluto e inmutable. O sea, Dios no cambia, su naturaleza no cambia, Él es santo. Él dijo hace 1000 años o mucho tiempo atrás que el homosexualismo era malo, y como Él no cambia, para Dios hoy en día el homosexualismo sigue siendo malo. Pueden pasar otros miles de años y para Dios, que es santo, el homosexualismo seguirá siendo malo, incorrecto, seguirá siendo pecado, hermano. Por lo tanto, que nos digan a nosotros, escucha bien la persecución que se avecina. Cada vez la sociedad, los gobiernos, a la iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana de verdad, la van a ir oprimiendo más y más para que nos amoldemos a lo que ellos creen. Eso ya se está viendo y así va a pasar. Escucha bien lo que te estoy diciendo ahorita. Nos van a ir metiendo presión para que el propósito de ellos será que nosotros aceptemos todas esas leyes que van en contra de Dios, del aborto, del homosexualismo, del lesbianismo, de los transexuales, que nos irán metiendo presión para que nosotros digamos, está bien, pues ya lo aceptamos como algo bueno o como algo correcto. Pero la moral que Dios nos dio es absoluta, no cambia como Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Él era santo, hermano, desde siempre, sigue siendo santo hoy y seguirá siendo santo, mi amado hermano, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6, hermano. Amén. Y ya termino con esta imagen, por favor, hermana Alma, pase la siguiente imagen. Esta es la conclusión. Entonces dijimos que cada ley supone un legislador, alguien que la dio y la estableció. Razonamiento número 2, todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva, aunque a veces no la obedezcamos, pero todos somos conscientes de que tenemos esa ley moral. Por lo tanto, debe haber un supremo legislador moral de la ley. A ese supremo legislador que nosotros le llamamos Dios. Y a través de la ley moral, hermano, sabemos que, ya ve que el versículo 17:3 de Juan dice que lo conozcamos. ¿Qué podemos llegar a conocer de Dios acerca de esta ley moral? Que Dios es un Dios bueno, porque nos ha puesto en nosotros el hacer lo bueno, ¿sí o no? O sea, nos tenemos esa obligación de seguir lo bueno, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Dios que puso esa ley es un Dios bueno, amante de lo bueno, hermano, y aborrecedor de lo malo. Y por eso puso esa ley para que nosotros sigamos lo bueno y nos alejemos de lo malo. Entonces, a través de eso también podemos llegar a conocer eso acerca de Dios, que ese Dios es bueno, hermano. Amén. Póngase de pie. Esta es la conclusión. Hermano Abraham, adelante. Hermano, ya que estaba hablando tocante de eso. A ver.